Nunca pensé que a mis 68 años estaría sentada frente a una cámara contando la historia más dolorosa de mi vida. Hay momentos que marcan un antes y un después, que dividen nuestra existencia como un rayo que parte un árbol. Para mí, ese momento llegó con una llamada telefónica en una tarde de martes que parecía ordinaria, como tantas otras en mi vida de jubilada. Me llamo Isabel Montero y durante 35 años fui profesora de matemáticas en el Colegio República de Chile, aquí en Santiago. Siempre fui conocida como la profesora exigente pero justa, la que corregía cada detalle de los ejercicios con lápiz rojo, pero también la que se quedaba después de clase para explicar nuevamente a quien lo necesitara. Mis alumnos me reconocen en la calle, ahora con sus propios hijos, a veces con nietos, y me saludan con respeto y cariño. Profesora Isabel, me dicen. Usted no sabe cómo me sirvió aprender a pensar con lógica. Ese legado ha sido mi mayor orgullo. Lo que pocos sabían es que después de que mi esposo Miguel falleciera hace 6 años de un infarto repentino, caí en un pozo profundo de soledad. Miguel y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 20 años en la universidad. Él estudiaba ingeniería civil, yo matemáticas. Compartimos 42 años de vida. Construimos una casa en el barrio Las Hortensias, criamos a nuestro único hijo Rafael, plantamos cada árbol del jardín con nuestras propias manos. Y de repente, una mañana de domingo, mientras preparaba mate en la cocina, Miguel se desplomó. Cuando la ambulancia llegó, ya no había nada que hacer. Los meses siguientes fueron nebulosos. Me movía por la casa como un fantasma. Preparaba comida que no comía, abría libros que no leía. Rafael y Verónica, su esposa, venían a verme los domingos. Traían a su hija Lucía, mi nieta, que entonces tenía 13 años, pero tras la comida familiar siempre tenían prisa por marcharse. Tenemos que prepararnos para la semana, mamá, decía Rafael. Ya sabes cómo es el tráfico los domingos por la tarde. Y yo quedaba nuevamente sola en aquella casa, llena de recuerdos y silencios. Fue mi amiga Estela quien cambió todo. Llegó una tarde con una caja de cartón que se movía. Isabel, me dijo, encontraron a este cachorro abandonado cerca del hospital. Nadie puede quedárselo y van a llevarlo a la perrera municipal. Abrió la caja y dentro había una bolita de pelo negro con manchas blancas, temblando de miedo. Tenía los ojos más expresivos que jamás había visto en un animal, negros y brillantes, que me miraban como preguntando si yo también lo abandonaría. Estela, no puedo, protesté débilmente. Hace años que no tengo mascota. Desde que murió nuestro gato Simón. No sabría qué hacer con un perro. Solo tenlo una noche, insistió ella. Mañana buscaremos otro lugar. Esa noche, el cachorro lloró hasta que lo puse en mi cama. Se acurrucó contra mi espalda y ambos dormimos 8 horas seguidas, el sueño más reparador que había tenido desde la muerte de Miguel. A la mañana siguiente, cuando Estela llamó, le dije, se queda conmigo, se llamará Trueno, porque llegó de improviso como una tormenta a cambiar todo. Rafael no estuvo de acuerdo. Mamá, ¿un perro a tu edad? ¿Quién lo sacará a pasear cuando nieve? ¿Quién lo cuidará si te enfermas? Lo dijo con ese tono condescendiente que adoptó después de la muerte de su padre, como si de repente yo me hubiera convertido en una niña incapaz de tomar decisiones. Pero Trueno transformó mis días. Volvimos a tener rutina. Despertábamos temprano, caminábamos por el barrio, él correteaba por el jardín mientras yo leía bajo el naranjo. A veces llevaba su pelota hasta mis pies, insistiendo en jugar, recordándome que la vida continúa, que todavía podía haber alegría. Por las noches, se acostaba a los pies de mi cama, un guardián fiel contra la soledad y los miedos nocturnos. Fue él quien me dio fuerzas en los aniversarios de boda que pasé sin Miguel, en los cumpleaños donde soplaba las velas sola. Fue a Trueno a quien le conté secretos, preocupaciones y alegrías que no compartí con nadie más. Comencé a pintar nuevamente, algo que había abandonado cuando empecé a trabajar como profesora. Pequeñas acuarelas del jardín, de Trueno corriendo tras las mariposas, del naranjo cargado de frutos, las paredes de la sala, antes ocupadas solo por fotografías familiares, ahora mostraban mis obras. Algunos vecinos incluso me encargaron retratos de sus propias mascotas, sorprendidos por mi habilidad para captar la personalidad de los animales. Trueno y yo establecimos una comunicación
que iba más allá de las palabras. Él sabía cuando me dolía la cabeza, acurrucándose silenciosamente a mi lado. Yo entendía sus diferentes ladridos, el de alegría cuando regresaba de hacer compras, el de alerta cuando alguien desconocido se acercaba a la puerta, el suave gemido que indicaba que necesitaba salir. Éramos un equipo perfecto, dos almas solitarias que habían encontrado compañía mutua. Aquella tarde de martes, estaba en la sala organizando un álbum de fotografías. Había encontrado una caja con fotos antiguas en el ático, imágenes de Miguel y yo jóvenes, de Rafael niño, de nuestros primeros años en la casa. Trueno descansaba a mis pies, levantando ocasionalmente la cabeza para recibir una caricia. El teléfono sonó a las 4:38 de la tarde. Lo recuerdo con precisión porque miré el reloj, pensando que sería Estela para confirmar nuestra cita del día siguiente. Pero era Rafael. Y lo primero que escuché, sin un saludo previo, fue: «¡Tu perro murió! ¡Ese Chucho!». Así directo, frío, casi como si hubiera un alivio en su voz. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré hacia abajo, confundida, y vi a Trueno mirándome con la cabeza ladeada. Muy vivo, muy presente. «Rafael, ¿de qué hablas? Trueno está aquí conmigo». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «No, mamá. Estoy en tu casa, en el jardín. El perro está muerto aquí». «Eso es imposible», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Estoy en casa, en la sala, y Trueno está a mis pies». Otro silencio. Luego, la voz de Rafael, ahora menos segura. «¿Estás en casa? ¿Dónde exactamente?» «En la sala, te dije, organizando fotos antiguas». «Mamá, eso no puede ser. Estoy en el jardín de tu casa ahora mismo. Vine porque me pediste que pasara a revisar un problema con la tubería del baño». En ese momento sentí que algo estaba profundamente mal. Primero, yo nunca le había pedido que revisara ninguna tubería. Segundo, si realmente estaba en mi jardín, ¿por qué llamar en lugar de entrar a la casa? Y tercero, Trueno, que ladraba ante cualquier visita, seguía tranquilamente a mis pies. «Rafael, voy para allá ahora mismo». Colgué sin esperar respuesta. Mi casa es antigua, con una distribución peculiar. La sala donde me encontraba da a la calle principal, mientras que el jardín trasero tiene una puerta que conecta con un callejón. Es posible acceder al jardín sin pasar por la casa, algo que Rafael sabía perfectamente. Con el corazón latiendo aceleradamente, tomé a Trueno en brazos y lo llevé conmigo hacia la cocina, que conecta con el jardín trasero. Al abrir la puerta, la escena que vi quedará grabada en mi memoria para siempre. Rafael estaba realmente allí, de pie junto al naranjo, con una expresión de desconcierto total al vernos aparecer. A sus pies había un bulto envuelto en una sábana vieja, un bulto del tamaño aproximado de Trueno. «Mamá», balbuceó, «¿cómo es posible? Yo encontré al perro aquí, muerto». Trueno comenzó a gruñir, algo que nunca hacía con Rafael. Lo dejé en el suelo y se mantuvo a mi lado, el pelo del lomo erizado, mirando alternativamente a mi hijo y al bulto en el suelo. «¿Qué está pasando, Rafael?», pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. «¿Qué hay en esa sábana?». Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño cuando lo descubría en una mentira. «No entiendo. Yo llegué hace unos minutos y encontré a un perro muerto aquí, idéntico a Trueno. Pensé que era él, por supuesto. ¿Quién más tendría un perro así en tu jardín?». Me acerqué al bulto, con Trueno pegado a mis piernas, aún gruñendo. Con cuidado, levanté una esquina de la sábana. Dentro había efectivamente un perro negro con manchas blancas, muy similar a Trueno, pero no era él. Este animal era ligeramente más grande, con el hocico más alargado. Estaba muerto sin signos visibles de violencia. «Este no es Trueno», dije, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. «Se parece, pero no es él. Pero, ¿de quién es este perro entonces? ¿Y qué hace en tu jardín?». La voz de Rafael sonaba genuinamente confundida, pero algo en su mirada evitaba encontrarse con la mía. Fue entonces cuando noté algo. El perro muerto tenía un collar azul desgastado, sin placa de identificación, y recordé que 3 días antes, Verónica me había mencionado casualmente durante su visita: «El collar de Trueno está muy viejo, mamá. Le traeré uno nuevo, azul como sus ojos». Un comentario extraño, considerando que Trueno tiene ojos negros, no azules,
y que su collar era rojo, no viejo en absoluto. En ese instante, una sospecha terrible comenzó a formarse en mi mente. Habían confundido a los perros o algo más siniestro estaba ocurriendo. Rafael, dije lentamente, ¿cómo entraste al jardín? Por la puerta del callejón, claro. Tengo llave, ¿recuerdas? Me la diste para emergencias. ¿Y por qué no entraste a la casa? ¿Por qué me llamaste por teléfono estando a unos metros de mí? Su rostro cambió sutilmente. Una sombra de culpa, preocupación, cruzó su mirada. Yo vi al perro muerto y me impresioné. No quería que lo vieras así, de repente. Pensé en llamarte para prepararte. La explicación no tenía sentido. Rafael nunca había sido particularmente considerado con mis sentimientos, menos aún con los relacionados con Trueno, a quien siempre llamaba despectivamente ese chucho. En ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla con nerviosismo. Es Verónica, debo contestar. Se apartó unos pasos, dándome la espalda, pero alcancé a escuchar fragmentos. Sí, estoy aquí. No, hay un problema. Te explico después. No, no lo he hecho. Cuando regresó, su actitud había cambiado. Parecía más compuesto, más seguro. Mamá, esto es muy extraño, pero tengo que irme. Una emergencia en el trabajo. Llamaré a Control Animal para que retiren este perro. Debe ser de algún vecino. No, dije firmemente. Yo me ocuparé de esto. Conozco a todos los vecinos y a sus mascotas. Averiguaré de quién era este pobre animal. Rafael parecía querer protestar, pero finalmente asintió. Como quieras. Te llamaré más tarde para saber qué averiguaste. Lo acompañé hasta la puerta del jardín que daba al callejón. Antes de irse, se giró como recordando algo. Por cierto, mamá, ¿has pensado en lo que hablamos sobre el apartamento en Residencial El Remanso? Tienen una unidad disponible ahora, con vista al parque. No deberías estar sola en esta casa tan grande, con todas estas responsabilidades. Y ahora esto. ¿Quién sabe qué habría pasado si realmente hubiera sido Trueno? Lo miré fijamente, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Me gusta mi casa, Rafael. Me gusta mi jardín. Me gusta mi vida tal como es. Cuando cerré la puerta tras él, me apoyé contra ella, temblando. Trueno se acercó y lamió mi mano, como consolándome. Lo abracé fuertemente, enterrando mi rostro en su pelaje cálido, agradecida por su presencia, por su vida. Pero mientras lo abrazaba, mi mente trabajaba aceleradamente. El perro muerto en mi jardín, tan similar a Trueno, el collar azul que Verónica había mencionado, la llamada fría de Rafael, su insistencia en el apartamento para personas mayores. Todo comenzaba a formar un patrón inquietante. Regresé al jardín y me arrodillé junto al perro fallecido. Con cuidado examiné su cuerpo. No había signos de violencia, pero sus labios tenían una coloración extraña, ligeramente azulada. Al acercarme más, percibí un olor peculiar, algo químico, levemente dulzón. No supe identificarlo en ese momento, pero me resultó alarmante. Llamé a Sergio, mi vecino, un hombre amable que había trabajado en seguridad antes de jubilarse. Le pedí que viniera urgentemente. Mientras esperaba, tomé fotografías del perro fallecido con mi teléfono, documentando cada detalle. Una inquietud creciente me decía que esto no era una coincidencia, que necesitaría pruebas. Cuando Sergio llegó, le expliqué la situación. Su expresión se tornó grave. Isabel, esto no me gusta nada. Tu hijo tiene interés en que vendas la casa. Ha estado insistiendo en que me mude a un asilo de lujo. Dice que esta casa es demasiado grande para mí sola, que da mucho trabajo, que no es seguro. Mi voz se quebró al comprender las implicaciones. Necesitamos averiguar de quién es este perro, dijo Sergio. Y mientras tanto, creo que deberías tener cuidado. Muy cuidado. Esa noche, después de que Sergio me ayudara a enterrar dignamente al perro desconocido bajo el manzano, no junto al naranjo, donde Rafael había sugerido, me senté en la sala con Trueno a mis pies. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía diferente. Las sombras en las esquinas parecían más oscuras, los crujidos de la madera antigua, más amenazantes. Por primera vez, cerré con llave la puerta de mi habitación antes de dormir, y mientras acariciaba a Trueno, que se había acurrucado protectoramente contra mi costado, tomé una decisión. Descubriría la verdad, costara lo que costara. Si alguien había intentado dañar a mi compañero,
Si existía algún plan siniestro detrás de este incidente, lo descubriría. No sabía entonces hasta dónde me llevaría esta investigación, ni lo dolorosas que serían las verdades que encontraría. Pero algo había cambiado en mí. La profesora jubilada, la viuda solitaria, había despertado con una determinación que no sabía que poseía. Trueno tenía apenas 5 años, estaba perfectamente sano y había recibido todas sus vacunas. El día anterior habíamos jugado en el jardín como siempre lo hacíamos. Algo no cuadraba en aquella llamada. La noche después del extraño incidente con el perro similar a Trueno, dormí intranquila. Cada ruido de la casa me sobresaltaba, cada sombra parecía amenazante. Mantuve a Trueno junto a mí en la cama, algo que normalmente no permitía, pero necesitaba sentir su respiración tranquila, la prueba viviente de que seguía a mi lado. Al amanecer, tomé el teléfono y llamé a Estela, mi amiga desde hacía 4 décadas, enfermera jubilada. Tenía un sexto sentido para detectar problemas. Acudió a mi casa en menos de 1 hora, todavía con el cabello húmedo de la ducha reciente y una expresión de preocupación en su rostro, arrugado pero amable. «Por todos los santos, Isabel, ¿estás segura de lo que me estás contando?», preguntó después de escuchar mi relato detallado, mientras acariciaba distraídamente a Trueno, que había apoyado su cabeza en su regazo. «Completamente segura», respondí, sirviéndole otra taza de té de hierbas. El perro era muy similar a Trueno, pero no era él, y Rafael, deberías haber visto su expresión cuando nos vio aparecer en el jardín. Era como si hubiera visto un fantasma. Estela frunció el ceño, pensativa. «¿Y dices que ha estado insistiendo con que te mudes a ese asilo de lujo?» «Residencial El Remanso», confirmé. «Rafael y Verónica han pasado meses hablándome de ese lugar. Incluso hicieron una visita y dejaron un depósito a mi nombre sin consultarme. Cuando les dije que no estaba interesada, que estoy perfectamente bien en mi casa, Verónica dijo que eventualmente cambiaría de opinión. Ahora me pregunto si esto tiene algo que ver con ese cambio de opinión que esperaban». Estela dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Isabel, esto no me gusta nada. Necesitamos ayuda». Esa misma tarde, contactamos al doctor Gustavo, el veterinario que atendía a Trueno desde cachorro. Le expliqué la situación y, aunque parecía escéptico al principio, accedió a venir a casa para examinar a Trueno y revisar las fotografías que había tomado del otro perro. El doctor Gustavo era un hombre de unos 50 años, con un rostro amable enmarcado por una barba entrecana y ojos que revelaban una inteligencia aguda detrás de sus gafas redondas. Después de examinar a Trueno y declararlo en perfecto estado de salud, estudió detenidamente las fotografías en mi teléfono. «Doña Isabel», dijo finalmente, «esto es muy extraño. Por las fotos, este animal muestra signos consistentes con envenenamiento, la coloración de las mucosas, la posición del cuerpo, y sí, hay una semejanza notable con Trueno, aunque no para un ojo experto. Misma raza mixta, similar patrón de manchas, aunque este perro es claramente mayor y tiene el hocico más alargado. Envenenamiento». La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia. No puedo confirmarlo sin un análisis toxicológico, pero los signos apuntan en esa dirección. Hay ciertos venenos, como algunos raticidas, que causan este tipo de coloración azulada en los labios y encías. La muerte suele ser rápida por hemorragia interna. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Está sugiriendo que alguien envenenó a este perro a propósito, con la intención de que yo creyera que era Trueno? El doctor Gustavo se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo, como si necesitara tiempo para formular su respuesta. «Doña Isabel, no me corresponde especular sobre motivaciones, pero sí, desde un punto de vista médico, parece que este animal fue envenenado, y la coincidencia de la similitud con su mascota es preocupante, por decirlo menos». Después de que se marchara, Estela y yo nos sentamos en silencio en la cocina. Trueno, ajeno a la gravedad de nuestra conversación, dormitaba bajo la mesa, ocasionalmente moviendo las patas como si persiguiera conejos en sus sueños. «Necesitamos pruebas», dijo finalmente Estela, «pruebas sólidas de lo que está pasando. Si realmente hay un plan para deshacerse de Trueno y forzarte a mudarte, necesitamos evidencia». Esa noche, después de que Estela se marchara, recibí una llamada de Rafael. Su voz sonaba forzadamente casual.
Mamá, ¿cómo estás? ¿Descubriste algo sobre ese perro? Nada concreto aún, respondí, decidiendo no revelar mis sospechas. Estoy preguntando a los vecinos. Deberías dejar que Control Animal se encargue. No es tu responsabilidad. Hubo una pausa. Por cierto, estamos pensando en pasar el domingo para almorzar contigo. Verónica quiere mostrarte unos folletos nuevos del Remanso. Han añadido algunas amenidades, un spa, clases de yoga para seniors. Rafael, lo interrumpí. Ya te he dicho que no estoy interesada en mudarme. Me gusta mi casa, mi rutina. Trueno necesita espacio para correr. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Mamá, tienes que ser realista. Esa casa es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento del jardín, las escaleras. Y sobre Trueno, bueno, los perros no viven para siempre. ¿Qué harás cuando él ya no esté? La frialdad con la que habló sobre la eventual muerte de Trueno me heló la sangre. Trueno está perfectamente sano, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Y yo también. Por ahora, respondió, con un tono que no supe interpretar. Pero deberías pensar en el futuro. En fin, nos veremos el domingo. Verónica está preparando una sorpresa. Después de colgar me quedé mirando el teléfono, sintiendo una opresión en el pecho. Las palabras de Rafael resonaban en mi cabeza. Por ahora, por ahora. Al día siguiente contacté a Sergio, mi vecino, y le conté mis crecientes sospechas. Su expresión se tornó sombría mientras escuchaba. Isabel, esto es grave. Si realmente alguien intentó hacerte creer que Trueno había muerto, y si ese animal fue envenenado como sugiere el veterinario, estamos hablando de acciones calculadas, planificadas. Lo sé, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Y lo peor es que todo apunta hacia mi propio hijo. Sergio se pasó la mano por el rostro pensativo. Necesitamos evidencia. ¿Has oído hablar de las minicámaras de seguridad? Son pequeñas, discretas. Algunas incluso funcionan con baterías y transmiten a tu teléfono o computadora. Así fue como Sergio y yo pasamos la tarde instalando pequeñas cámaras estratégicamente colocadas en mi casa. Una en la sala, otra en la cocina, una tercera en el pasillo que lleva a los dormitorios y una cuarta en el jardín, con visión directa al lugar donde Trueno solía jugar. Eran tan diminutas y bien camufladas que pasarían desapercibidas para ojos desatentos. Ahora, explicó Sergio, mostrándome cómo funcionaba la aplicación en mi tablet, podrás ver en tiempo real lo que captan las cámaras, incluso cuando no estés en casa. También grabarán automáticamente cuando detecten movimiento. Le agradecí profundamente, sintiendo una mezcla de alivio por tener un sistema de vigilancia y tristeza por necesitarlo para protegerme de mi propia familia. Los días siguientes pasaron lentamente, cargados de una tensión que nunca antes había experimentado en mi hogar. Comencé a llevar un diario detallado, anotando cada llamada, cada conversación, cada detalle que pudiera ser relevante. Revisaba obsesivamente las grabaciones de las cámaras, aunque no mostraban nada inusual, solo la rutina diaria de la casa. El viernes por la mañana, 3 días después del incidente del perro similar a Trueno, recibí una visita inesperada. Doña Mercedes, la suegra de Rafael, apareció en mi puerta con una caja de bombones de chocolate. Nunca antes había venido sola a mi casa en los 15 años desde la boda de Rafael y Verónica. Isabel, querida, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pasaba por el barrio y pensé en visitarte. Rafael me contó lo del perro que encontraron en tu jardín. Qué situación tan extraña, ¿no? La invité a pasar, más por educación que por deseo, y preparé café. Mercedes se movía por mi sala como si la estuviera evaluando, tocando los muebles, examinando los cuadros en las paredes. Linda casa, comentó, aunque sabía perfectamente cómo era, habiendo estado allí incontables veces, pero tan grande para una persona sola. Debe ser agotador mantenerla. Me las arreglo perfectamente, respondí, colocando las tazas de café en la mesa. Tengo mi rutina, mis plantas, mis libros y tengo a Trueno. Al mencionar a mi perro, algo cambió en su expresión. Una tensión casi imperceptible apareció en las comisuras de su boca. Ah, sí, el perro. Qué suerte que no era él el que encontraron muerto en el jardín. Habría sido devastador para ti. Había algo en su tono, una falsa preocupación que me puso en alerta. Recordé que Mercedes nunca había ocultado su desprecio por los animales domésticos.
Los perros traen suciedad a la casa, solía decir. Y esos pelos por todas partes, qué falta de higiene. Trueno está perfectamente sano, respondí, quizás con más énfasis del necesario. Como para confirmar mis palabras, mi fiel compañero entró trotando a la sala, moviendo alegremente su cola. Mercedes lo miró con algo que parecía casi decepción. Luego recuperó rápidamente su sonrisa forzada. Por supuesto. Pero sabes, Isabel, los animales mayores suelen tener problemas de salud inesperados. Mi hermana tenía un perro que parecía perfectamente bien y un día simplemente no despertó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era una coincidencia que estuvieras hablando de la muerte repentina de un perro aparentemente sano? ¿O había algo más en sus palabras? Trueno acaba de cumplir 5 años, respondí secamente. Según el doctor Gustavo, está en la flor de la vida para un perro de su tamaño. Oh, claro, dijo ella, agitando la mano como restando importancia. Solo decía, nunca se sabe qué puede pasar. Durante el resto de su visita, Mercedes continuó haciendo comentarios similares, aparentemente inocuos, pero cargados de insinuaciones sobre lo difícil que sería para mí vivir sola cuando las cosas se compliquen, lo preocupados que estaban Rafael y Verónica por mí, y lo maravilloso que sería el residencial El Remanso para alguien en mi situación. Cuando finalmente se marchó, me senté en mi sillón agotada emocionalmente. Trueno saltó a mi regazo, algo que raramente permitía, pero que ahora agradecía. Mientras acariciaba su pelaje suave, repasé mentalmente cada palabra, cada gesto de Mercedes. Su visita no había sido casual, estaba segura. Había venido a evaluar, a tantear terreno, quizás incluso a sembrar ideas sobre la fragilidad de la vida y la salud, tanto la mía como la de Trueno. Esa tarde, revisando las grabaciones de las cámaras durante la visita de Mercedes, noté algo que me había pasado desapercibido. Mientras yo estaba en la cocina preparando el café, ella había sacado algo de su bolso y lo había examinado brevemente antes de guardarlo nuevamente al escuchar mis pasos acercándose. La cámara no captaba claramente qué era, pero parecía un pequeño frasco o recipiente. El domingo llegó con una sensación de inevitable confrontación. Rafael, Verónica y Mercedes aparecieron puntualmente para el almuerzo, trayendo a Lucía, mi nieta, que inmediatamente corrió a abrazar a Trueno. A sus 16 años, Lucía era la única de la familia que genuinamente amaba a mi perro, y él le correspondía con entusiasmo, lamiendo su rostro y moviendo la cola frenéticamente. «Abuela, Trueno está más guapo que nunca», dijo ella, rascándole detrás de las orejas. «¿Le has cambiado de comida? Su pelo está brillante». «La misma de siempre», respondí sonriendo ante su entusiasmo. «Quizás es que me hace compañía mientras pinto. El arte rejuvenece, dicen». Verónica intervino con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hablando de eso, Isabel, deberías ver las actividades artísticas que ofrecen en El Remanso. Tienen un taller de pintura con un profesor que fue director de la Escuela de Bellas Artes. Imagínate cuánto podrías aprender sin preocuparte por la limpieza, las comidas, el mantenimiento de la casa». «Ya te he dicho que no estoy interesada, Verónica», respondí con firmeza. «Me gusta mi casa, mi independencia». Rafael intervino, con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Esta casa es demasiado grande, demasiado trabajo. ¿Qué pasará cuando necesites ayuda y estés aquí sola?» «No estoy sola», respondí, sintiendo a Trueno presionarse contra mi pierna como apoyando mis palabras. «Tengo vecinos atentos, amigos que me visitan regularmente y tengo a Trueno». Mercedes soltó un pequeño bufido de desprecio. «Un perro no es compañía real, Isabel. No puede llamar a una ambulancia si te caes. No puede ayudarte con la medicación, pero me avisa cuando alguien viene. Me obliga a mantener una rutina saludable con nuestros paseos y me da algo que muchas personas carecen: amor incondicional». Lucía asintió vigorosamente apoyando mis palabras. «Abuela tiene razón. Trueno es increíble. Ustedes no lo entienden porque nunca han tenido mascotas». Verónica lanzó una mirada de advertencia a su hija. «Lucía, los adultos estamos teniendo una conversación seria. No se trata de si los perros son buenos compañeros o no, sino de lo que es mejor para tu abuela a largo plazo». Mientras servía el almuerzo, una sopa de verduras seguida de pollo al horno con papas,
Noté cómo Mercedes observaba atentamente cada movimiento de Trueno. Sus ojos lo seguían por la habitación con una intensidad inquietante. Cuando Trueno se acercó a su plato de comida, que había colocado en la cocina como de costumbre, vi a Mercedes hacer un movimiento sutil hacia su bolso. «Mercedes», dije abruptamente, «¿podrías ayudarme a traer el postre de la nevera?». Sorprendida, asintió y me siguió a la cocina. Una vez allí, dejé caer accidentalmente el plato de comida de Trueno, esparciendo el contenido por el suelo. «¡Qué torpe soy!», exclamé, notando cómo Mercedes palidecía ligeramente. «Tendré que limpiar esto y preparar comida nueva para Trueno». «No te preocupes por eso ahora», dijo ella rápidamente. «Puede comer más tarde». «De ninguna manera», insistí. «Trueno tiene horarios estrictos para su alimentación. Es parte de su rutina y su salud». Mientras limpiaba el desastre, discretamente guardé un puñado de la comida derramada en una bolsa de plástico que deslicé en el bolsillo de mi delantal. Si mis sospechas eran correctas, Mercedes podría haber intentado añadir algo a la comida de Trueno aprovechando mi distracción en la cocina. El resto del almuerzo transcurrió en una tensión apenas disimulada. Rafael insistía en mostrarme folletos del remanso, destacando las ventajas, las instalaciones, la seguridad. Verónica añadía comentarios sobre cómo sería liberador vender la casa y deshacerme de tantas preocupaciones. Mercedes asentía a todo, observando ocasionalmente a Trueno, con lo que me parecía una mezcla de irritación y cálculo. Solo Lucía parecía ajena a la atmósfera opresiva, hablando animadamente sobre sus clases, sus amigos, sus planes para el futuro. En un momento, mientras los adultos discutían los beneficios financieros de vender la propiedad, Lucía se inclinó hacia mí y susurró: «Abuela, no les hagas caso. Esta casa es tuya y Trueno y tú pertenecen aquí». Esas palabras, tan simples pero tan profundas, me dieron fuerzas para soportar el resto de aquella comida interminable. Cuando finalmente se marcharon, me quedé en la puerta, viendo alejarse su automóvil, con Trueno fielmente a mi lado. Una determinación nueva y firme crecía en mi interior. Descubriría la verdad, costara lo que costara. Si realmente existía un plan para dañar a Trueno, para forzarme a vender la casa e internarme en el remanso, lo sacaría a la luz. Esa misma noche, llevé la muestra de comida que había guardado al doctor Gustavo. Aunque parecía sorprendido por mi visita tan tarde, escuchó atentamente mis sospechas. «Doña Isabel, esto es muy serio. Si lo que sospecha es cierto, estamos hablando de intento de envenenamiento. Necesitaríamos pruebas contundentes antes de hacer cualquier acusación. Por eso estoy aquí», respondí, entregándole la bolsa con la comida. «¿Podría analizarla? Necesito saber si contiene algo dañino». El doctor Gustavo me miró largamente evaluando la situación. Finalmente asintió. «Conozco un laboratorio que podría hacer el análisis. Tardaría unos días, pero sería definitivo». «Gracias», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Mientras tanto, no dejaré a Trueno solo ni un momento y revisaré cuidadosamente todo lo que coma». De regreso a casa, con Trueno dormido a mis pies, revisé nuevamente las grabaciones de las cámaras durante el almuerzo. Y allí estaba, captado claramente por la cámara de la cocina. Mientras yo buscaba el postre en la nevera, Mercedes había sacado un pequeño frasco de su bolso y estaba a punto de añadir algo a la comida de Trueno cuando yo accidentalmente derramé el plato. Su expresión de frustración, tan breve pero tan reveladora, quedó grabada para siempre. Guardé ese video en 3 lugares diferentes: en mi computadora, en un pendrive y en la nube. Era la primera prueba tangible de que mis sospechas no eran paranoia de una anciana, sino una terrible realidad. Mi propia familia estaba conspirando contra mí, contra mi fiel compañero, contra mi hogar y mi libertad. Esa noche, acosté a Trueno en mi cama, contra todas mis reglas anteriores. Lo abracé fuertemente, sintiendo su respiración tranquila, su corazón latiendo contra mi mano. «Te protegeré», le susurré. «Nadie te hará daño mientras yo viva, y juntos descubriremos toda la verdad». Los días siguientes fueron de vigilancia constante. No dejaba a Trueno solo ni un momento. Revisaba obsesivamente las grabaciones de las cámaras y dormía con un ojo abierto. La idea de que mi propia familia pudiera estar conspirando contra mí y mi fiel compañero me quitaba el sueño. Pero también había despertado en mí
una determinación feroz que no sabía que poseía. El miércoles por la tarde recibí la llamada que estaba esperando. Era el doctor Gustavo y su voz sonaba tensa, profesional. Doña Isabel, tengo los resultados del análisis de la comida, dijo sin preámbulos, y me temo que confirman sus sospechas. La muestra contenía trazas de un raticida potente del tipo anticoagulante. A pesar de que en el fondo ya lo sabía, escuchar la confirmación me golpeó como una bofetada física. Me dejé caer en el sillón, sintiendo que mis piernas no podrían sostenerme. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque la pregunta era innecesaria. Completamente. El laboratorio es muy respetable y los resultados son inequívocos. Este tipo de veneno causa hemorragias internas. En dosis pequeñas, provocaría vómitos y diarrea en un perro del tamaño de Trueno. En dosis mayores, hizo una pausa. Podría ser fatal, causando una hemorragia interna masiva. Los síntomas serían similares a los que describió en el perro que encontraron en su jardín. Cerré los ojos, procesando la monstruosidad de lo que estaba descubriendo. No era paranoia, no era exageración de una anciana solitaria. Era real. Alguien, y todo apuntaba a Mercedes, con la probable complicidad de Rafael y Verónica, había intentado envenenar a Trueno. Primero con el perro similar, en lo que ahora veía claramente como un ensayo general, y luego directamente durante el almuerzo familiar. ¿Qué debo hacer ahora, doctor?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lo más responsable sería denunciar esto a las autoridades, respondió con gravedad. Intento de envenenamiento es un delito serio. Tengo el informe del laboratorio que lo confirma, y si usted tiene grabaciones como mencionó, las tengo, confirmé. Claramente se ve a Mercedes intentando añadir algo a la comida de Trueno durante el almuerzo. Entonces tiene pruebas sólidas. La pregunta es, ¿está preparada para enfrentar a su familia legalmente? Esa era la cuestión que me atormentaba. A pesar de todo, Rafael seguía siendo mi hijo, el niño que había criado, el hombre que Miguel y yo habíamos educado con valores que ahora parecía haber olvidado por completo. Estaba dispuesta a verlo enfrentar consecuencias legales, a ver su nombre y el de su familia en los periódicos asociados a un caso tan sórdido. Necesito tiempo para pensar, respondí finalmente. Mientras tanto, no dejaré que Trueno coma nada que yo no haya preparado personalmente. Y por supuesto, no lo dejaré solo. El doctor Gustavo pareció entender mi dilema. Lo comprendo, doña Isabel, pero no espere demasiado. Si realmente están intentando dañar a Trueno, y si el motivo es forzarla a vender su casa e internarse en esa residencia, podrían volverse más desesperados al ver que sus intentos fallan. Sus palabras me acompañaron durante días, resonando en mi mente mientras realizaba las tareas cotidianas. Comencé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las llamadas cada vez más frecuentes de Rafael, siempre preguntando por mi salud, por Trueno, por si había reconsiderado la oferta del remanso. Las visitas casuales de Verónica, siempre con folletos nuevos, siempre comentando lo cansada que me veía, lo difícil que debía ser mantener la casa yo sola. Una tarde, mientras ordenaba el estudio que había sido de Miguel, encontré una carpeta con documentos financieros que no había revisado desde su muerte. Entre ellos había una tasación de la propiedad realizada pocos meses antes del fallecimiento de mi esposo. La cifra me dejó sin aliento. El valor del terreno se había cuadruplicado en los últimos años debido al desarrollo inmobiliario de la zona. Busqué en internet información sobre el remanso y descubrí algo que me heló la sangre. La residencia de lujo para adultos mayores pertenecía a un grupo empresarial en el que Verónica Steguita había trabajado como consultora. Era posible que hubiera algún beneficio económico adicional para ellos si lograban internarme allí, alguna comisión, algún acuerdo bajo la mesa. Mientras conectaba estos puntos, recibí una llamada de Lucía, mi nieta. Su voz sonaba tensa, nerviosa. Abuela, necesito hablar contigo, pero no por teléfono. ¿Puedo ir a verte? ¿Ahora? La urgencia en su tono me alarmó. Claro, cariño, te espero. Lucía llegó media hora después, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Apenas cerró la puerta tras ella, se lanzó a mis brazos sollozando. Abuela, no puedo seguir callada. No puedo ser parte de esto. La llevé al sofá, donde Trueno inmediatamente saltó para consolarla
lamiendo sus lágrimas. Siempre había tenido un instinto especial para detectar el sufrimiento. ¿De qué estás hablando, Lucía? ¿Qué ocurre? Respiró hondo, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. Es sobre mamá, papá y la abuela Mercedes. Los escuché hablando. Planean algo terrible. Mi corazón se aceleró. ¿Qué escuchaste exactamente? Estaban discutiendo en el estudio. Pensaban que yo estaba en mi habitación con los auriculares puestos. Papá estaba muy enfadado. Decía que la abuela Mercedes había sido demasiado obvia durante el almuerzo, que casi la habías descubierto. Mamá decía que necesitaban ser más sutiles, que no podían arriesgarse a levantar sospechas. Hizo una pausa, acariciando nerviosamente a Trueno. Y entonces la abuela Mercedes dijo algo que me heló la sangre. Sin el perro, será mucho más fácil convencerla de que no puede vivir sola. Y una vez que firme la procuración para que Rafael administre sus bienes, el resto será pan comido. La frialdad con la que discutían mi futuro, como si yo fuera un objeto a manipular, un obstáculo a superar, me produjo una mezcla de dolor e indignación. Pero más que eso, sentí una determinación renovada. Ya no se trataba solo de proteger a Trueno o de defender mi derecho a vivir en mi propia casa. Se trataba de mi dignidad como ser humano. ¿Hay más?, pregunté, manteniendo la voz serena para no alarmar más a Lucía. Asintió, mirándome con ojos llenos de culpa. Papá mencionó que habían encontrado un médico amigo que podría dar un diagnóstico favorable de inicio de demencia si fuera necesario. Y mamá dijo que ya habían pagado la reserva para una habitación permanente en el Remanso, que solo necesitaban que firmaras los papeles de la venta de la casa. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El plan era macabro en su simplicidad: eliminar a Trueno, mi principal razón para mantenerme activa e independiente. Utilizar mi dolor por su pérdida para argumentar que no podía vivir sola. Obtener un diagnóstico fraudulento de deterioro cognitivo. Y finalmente, internarme en el Remanso mientras vendían mi propiedad para beneficio propio. Abuela, lo siento tanto, sollozó Lucía. Debí decírtelo antes, pero no quería creer que mis propios padres que fueran capaces de algo así. La abracé fuertemente, sintiendo su dolor mezclado con el mío. No es tu culpa, mi niña. Nunca pienses que esto es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mirándome con una mezcla de miedo y esperanza. Era una buena pregunta. ¿Qué iba a ser yo? Una mujer de 68 años contra una conspiración familiar que parecía sacada de una novela de misterio. Voy a luchar, respondí con una certeza que me sorprendió a mí misma, con la verdad, con la ley, con cada gramo de fuerza que me queda. No dejaré que me arrebaten mi libertad, mi hogar ni a Trueno. Esa noche, después de que Lucía se marchara, prometiéndole que no mencionaría nuestra conversación a sus padres, llamé a Estela y a Sergio. Necesitaba aliados, personas en quienes pudiera confiar plenamente. Les conté todo: el análisis que confirmaba el veneno en la comida de Trueno, la grabación de Mercedes intentando envenenarle durante el almuerzo, la confesión de Lucía sobre las conversaciones que había escuchado, el descubrimiento de la conexión de Verónica con el Remanso, el valor real de mi propiedad. Isabel, dijo Estela, su voz temblando de indignación, esto va más allá de la ambición o la codicia. Es criminal. Debemos denunciarlo inmediatamente. Estoy de acuerdo, añadió Sergio. Tenemos pruebas sólidas, el análisis toxicológico, las grabaciones, el testimonio de Lucía. Es suficiente para que la policía investigue seriamente. Pero algo me detenía. A pesar de todo, la idea de ver a mi hijo, a mi nuera y a la madre de ésta enfrentando acusaciones criminales me partía el corazón. No por ellos, que habían demostrado no merecer mi consideración, sino por Lucía. ¿Cómo afectaría a mi nieta ver a sus padres procesados por conspiración criminal? ¿Cómo viviría con ese estigma? Quiero intentar otra aproximación primero, dije finalmente. Una que les dé la oportunidad de rectificar, de enfrentar las consecuencias de sus actos sin necesariamente terminar en la cárcel. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Estela, escéptica. Una confrontación, respondí, directa, con todas las cartas sobre la mesa. Les mostraré las pruebas, les haré saber que estoy al tanto de todo el plan y les ofreceré un acuerdo. ¿Un acuerdo? Sergio parecía incrédulo. Isabel, intentaron matar a tu perro, planeaban internarte contra tu voluntad, falsificar un diagnóstico médico, apropiarse de tu propiedad.
¿Qué tipo de acuerdo podría compensar algo así? No se trata de compensación, expliqué. Se trata de justicia, sí, pero también de darles la oportunidad de redimirse, especialmente por Lucía. Si están dispuestos a aceptar ciertas condiciones, no presentaré cargos criminales. Después de mucha discusión, Estela y Sergio accedieron a respetar mi decisión, aunque con reservas. Pasamos la siguiente hora planificando cuidadosamente la confrontación. Tendría lugar en mi casa, durante una cena a la que invitaría a Rafael, Verónica y Mercedes. Estela y Sergio estarían presentes como testigos y apoyo moral. Todas las pruebas estarían listas para ser presentadas. El análisis toxicológico, las grabaciones, los documentos que demostraban la conexión de Verónica con el remanso, incluso una declaración firmada por Lucía sobre las conversaciones que había escuchado. ¿Y si se niegan a cooperar? ¿Si niegan todo a pesar de las evidencias?, preguntó Sergio. Entonces procederemos legalmente. Respondí, sintiéndome extrañamente en paz con esta decisión. Les dejaré claro que tengo copias de todas las pruebas en manos de mi abogado, con instrucciones precisas en caso de que algo me suceda a mí o a Trueno. Al día siguiente, llamé a Rafael y le propuse una cena familiar para el sábado. Quiero discutir el tema del remanso, le dije, notando cómo su voz se animaba inmediatamente. He estado pensando en lo que dijiste sobre el futuro, sobre la casa. Excelente, mamá. Le diré a Verónica. Estará encantada. ¿Quieres que llevemos algo? ¿Vino, postre? No es necesario, respondí, manteniendo un tono casual. Solo traigan a doña Mercedes. Me gustaría que estuviera presente también. Hubo un pequeño silencio. ¿A mamá? ¿Por qué? Es familia, ¿no? Y parece muy interesada en mis decisiones sobre la casa. Claro, claro, respondió rápidamente. La traeremos. ¿A qué hora te va bien? A las 7. Y Rafael, tengo algo importante que anunciarles. Pude sentir su anticipación a través del teléfono. Algo bueno, espero. Algo definitivo, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa amarga que él no podía ver. Durante los días previos a la cena, continué recopilando información. Contacté discretamente con un abogado recomendado por Sergio, el doctor Eduardo Herrera, especializado en derechos de los adultos mayores. Sin revelarle los detalles completos, le planteé un caso hipotético similar al mío. Si existieran pruebas de un plan así, explicó el doctor Herrera, estaríamos hablando de múltiples delitos: intento de envenenamiento de una mascota, conspiración para internamiento forzoso, intento de fraude patrimonial, falsificación de diagnóstico médico. Las consecuencias legales serían severas. También me ayudó a redactar un acuerdo, un documento que especificaba las condiciones que impondría a cambio de no presentar cargos criminales. Las principales: trabajo comunitario obligatorio en un refugio de animales durante 3 años, terapia psicológica individual y familiar, supervisión regular por parte de un oficial de libertad condicional y una compensación económica que se destinaría íntegramente a organizaciones de protección animal y defensa de los derechos de los adultos mayores. La noche antes de la confrontación, sentada en mi cama con Trueno acurrucado a mi lado, revisé mentalmente cada detalle del plan. Sentía una extraña mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por haber descubierto esta faceta tan oscura de mi propia familia, por la pérdida de confianza que jamás podría recuperarse completamente. Determinación porque, a mis 68 años, había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Pase lo que pase mañana, le susurré a Trueno, rascándole detrás de las orejas. Tú y yo seguiremos juntos. Nadie nos separará, te lo prometo. La mañana de la confrontación amaneció clara y fresca, como si el universo quisiera ofrecer un contrapunto de belleza a la oscuridad que enfrentaría esa noche. Pasé el día preparando la cena con un cuidado especial, un menú elaborado que requería toda mi concentración, manteniéndome ocupada para no caer en la ansiedad. Dispuse la mesa con la mejor vajilla, coloqué flores frescas en el centro, encendí velas. Si iba a exponer una conspiración familiar, al menos lo haría con estilo. Estela y Sergio llegaron a las 6:30, trayendo consigo una botella de vino y rostros tensos pero decididos. ¿Estás segura de esto, Isabel?, preguntó Estela apretando mi mano. Todavía podemos llamar directamente a la policía. Estoy segura, respondí. Necesito mirarles a los ojos cuando les muestre que sé lo que han intentado hacer. Necesito ver sus reacciones.
entender si hay algún resquicio de arrepentimiento, alguna posibilidad de redención. Se lo debo a Lucía y me lo debo a mí misma. A las 7 en punto, el timbre sonó. Respiré profundamente, acaricié a Trueno una última vez y caminé hacia la puerta, lista para el enfrentamiento más difícil de mi vida. No sabía entonces cómo terminaría la noche, si con reconciliación o ruptura definitiva, si con un acuerdo o con una denuncia formal. Solo sabía que, pasara lo que pasara, ya no sería la misma persona que había recibido aquella fatídica llamada semanas atrás. Llegó el momento de la verdad, murmuré para mí misma mientras giraba el pomo de la puerta, sintiendo el peso de cada año vivido, cada lección aprendida, cada traición descubierta. Llegó el momento de la justicia. Abrí la puerta con una sonrisa estudiadamente serena. Allí estaban los tres. Rafael con un ramo de flores que parecía más una ofrenda de paz que un regalo sincero. Verónica, impecablemente vestida y maquillada como para una ocasión especial. Y Mercedes, con una expresión de triunfo mal disimulada que me revolvió el estómago. «¡Mamá!», exclamó Rafael besándome en la mejilla. «Te ves muy bien. ¿Es un vestido nuevo?». «No», respondí con calma. «Lo tengo desde hace años. Era uno de los favoritos de tu padre». Vi un destello de incomodidad en sus ojos ante la mención de Miguel. Mi esposo siempre había sido un hombre íntegro, incorruptible. Me pregunté, no por primera vez, ¿qué pensaría él de lo que su hijo había llegado a planear? «Hemos traído vino», dijo Verónica entregándome una botella costosa. «Y estos bombones que tanto te gustan». «Qué considerados», respondí tomando los regalos. «Pasen, por favor. Tengo otros invitados esta noche». Esta información pareció desconcertarlos. Rafael frunció el ceño. «¿Invitados? Pensé que sería una cena familiar para discutir temas personales». «Y lo es», confirmé. «Pero Estela y Sergio son como familia para mí. Me han apoyado mucho últimamente». Apenas entraron al salón, noté cómo se tensaban al ver a mis amigos. Estela los saludó con fría cortesía, mientras Sergio, imponente con su estatura y su pasado como oficial de seguridad, les dirigió una mirada evaluadora que los hizo sentir visiblemente incómodos. Trueno, que normalmente saludaba a las visitas con entusiasmo, permaneció sentado junto a Estela, observando con recelo a los recién llegados. Era como si también él hubiera aprendido a desconfiar. «Veo que el perro sigue bien», comentó Mercedes, con un tono que pretendía ser casual, pero que a mis oídos sonaba cargado de decepción. «Perfectamente», respondí. «Es sorprendente cómo algunos animales parecen tener 7 vidas, ¿verdad?». Noté cómo intercambiaban miradas furtivas, probablemente preguntándose si había algún significado oculto en mis palabras. La cena comenzó con una conversación tensa, llena de esos silencios incómodos que nadie sabe cómo llenar. Serví una sopa de calabaza como primer plato, observando cómo comían con apetito nervioso. Mercedes alabó exageradamente el sabor. Verónica asintió mecánicamente. Rafael bebió más vino del habitual. «¿Y bien, mamá?», dijo finalmente, incapaz de contener su impaciencia. «Mencionaste que querías discutir algo importante sobre el remanso, ¿verdad?». «Sí», confirmé sirviéndome más agua. «He estado reflexionando mucho sobre mi futuro, sobre esta casa, sobre lo que realmente quiero para los años que me quedan». Vi cómo se inclinaban hacia adelante, expectantes. Casi podía leer sus pensamientos. Finalmente, la anciana había cedido. Finalmente, el plan estaba funcionando. Pero antes de compartir mi decisión, continué. «Me gustaría entender mejor algunas cosas que han estado ocurriendo últimamente. Cosas inquietantes». El ambiente cambió instantáneamente. Rafael se removió en su asiento. Verónica fijó la mirada en su plato. Mercedes tosió nerviosamente. «¿A qué te refieres, mamá?», preguntó Rafael, intentando sonar despreocupado. En lugar de responder directamente, me levanté y me dirigí al aparador, donde había dispuesto cuidadosamente varias carpetas. Tomé la primera y la abrí sobre la mesa. «Hace unas semanas encontramos un perro muerto en mi jardín. Un perro sorprendentemente similar a Trueno. Tan similar que tú, Rafael, llamaste para decirme que mi perro había muerto», con bastante alegría en la voz, por cierto. «Ya te expliqué eso», se defendió, aunque su voz sonaba menos segura. «Fue un malentendido. Vi al perro y pensé que era el tuyo». «Un malentendido», repetí lentamente.
Curioso, especialmente considerando esto, extraje de la carpeta el informe del laboratorio que había analizado muestras del perro fallecido. Este es un análisis toxicológico realizado en tejidos del animal. Muestra claramente la presencia de un raticida anticoagulante en concentraciones letales. En otras palabras, el perro fue envenenado. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Mercedes fue la primera en romperlo con una risa forzada. Isabel, querida, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Algún vecino irresponsable debe haber puesto veneno para ratas y el pobre animal lo ingirió. Es lamentable, pero ocurre. Tienes razón, Mercedes, pues, concedí, excepto por un detalle. Este tipo específico de raticida no se vende libremente al público. Requiere una licencia especial, como la que tienen los jardineros profesionales. Hice una pausa significativa. O como la que tienes tú para tu casa de campo, según pude averiguar. Su rostro palideció visiblemente. Rafael intervino rápidamente. Mamá, esto es absurdo. ¿Estás acusando a la madre de Verónica de envenenar a un perro callejero? ¿Por qué haría algo así? No era un perro callejero cualquiera, ¿verdad? Era un perro específicamente elegido por su similitud con Trueno. Un ensayo, digamos, para ver si el veneno funcionaba como esperaban, para ver mi reacción ante la muerte de mi compañero. Verónica se levantó bruscamente. Esto es ofensivo. No tenemos por qué escuchar estas acusaciones ridículas. Siéntate, Verónica, dije con una calma que no sentía. Apenas estamos empezando. Para mi sorpresa, obedeció, aunque su rostro mostraba una mezcla de indignación y miedo. Saqué la segunda carpeta y extraje varias fotografías, capturas de las grabaciones de mis cámaras de seguridad. Estas imágenes son del domingo pasado, durante nuestro almuerzo familiar. Observen atentamente. Las fotos mostraban claramente a Mercedes en la cocina, sacando un pequeño frasco de su bolso y acercándose al plato de comida de Trueno, justo antes de que yo lo derramara accidentalmente. Interesante, ¿no les parece?, comenté, especialmente a la luz de esto. Coloqué sobre la mesa el informe del laboratorio sobre la comida de Trueno que había guardado. El mismo raticida, Mercedes. Exactamente el mismo veneno que mató al otro perro. El rostro de Mercedes había perdido todo color. Rafael y Verónica parecían petrificados, incapaces de articular una defensa coherente. Esto no. Debe haber una explicación, balbuceó Rafael. Oh, la hay, aseguré. Y es bastante completa. Abrí la tercera carpeta. Tengo aquí transcripciones de conversaciones grabadas en esta casa durante las últimas semanas. Conversaciones sobre cómo la muerte de Trueno me haría más receptiva a la idea de mudarme a El Remanso. Sobre cómo podrían obtener un diagnóstico fraudulento de demencia para justificar mi internamiento involuntario. Sobre cómo, una vez que firmara una procuración a tu nombre, Rafael, podrían vender esta propiedad, cuyo valor real, por cierto, es 4 veces mayor de lo que me habían dicho. La tensión en el ambiente era asfixiante. Rafael se pasó una mano temblorosa por el rostro. Verónica parecía al borde de las lágrimas. Mercedes mantenía una expresión pétrea, aunque sus manos se aferraban al borde de la mesa con fuerza. También tengo documentación sobre la conexión de Verónica con El Remanso, sobre cómo recibiría una comisión sustancial por cada nuevo residente que ingresara, sobre las deudas que han acumulado ustedes dos, Rafael y Verónica, por inversiones fallidas y gastos excesivos. Todo está aquí, documentado, respaldado y en manos de mi abogado. Rafael fue el primero en derrumbarse. Mamá, esto no es lo que parece. Nunca quisimos hacerte daño. Solo pensábamos en tu bienestar. ¿Mi bienestar? La indignación finalmente se filtró en mi voz. Matar a mi compañero más fiel, internarme contra mi voluntad, robarme mi hogar. ¿Eso es pensar en mi bienestar? Fue idea de ella, soltó Verónica repentinamente, señalando a Mercedes. Ella sugirió lo del perro. Dijo que sería más fácil convencerte si estabas deprimida por su muerte. Mercedes la miró con furia. ¡Cállate, estúpida! Tú y tu marido estaban desesperados por el dinero. ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Qué pasará cuando el banco ejecute la hipoteca? Llorando como niños, yo solo ofrecí una solución práctica. ¿Práctica?, intervino Estela, incapaz de contenerse más. ¿Llamas práctica a envenenar a un animal inocente y manipular a una mujer mayor para robarle su patrimonio? ¿Qué clase de monstruo eres?
La cena se había convertido en un campo de batalla. Acusaciones cruzadas, intentos desesperados de justificación, lágrimas de Verónica, negativas cada vez más débiles de Rafael. Mercedes, sin embargo, mantenía una actitud casi desafiante. «¿Y qué piensas hacer, Isabel?», preguntó finalmente, con un tono que pretendía ser amenazante. «¿Denunciarnos? ¿Arrastrar el nombre de tu familia por el lodo? ¿Enviar a tu propio hijo a la cárcel? Nadie te creerá. Diremos que es producto de tu mente senil, de tu paranoia. Será tu palabra contra la nuestra». Sergio, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino con voz grave. «No será solo su palabra, señora. Todas estas pruebas han sido presentadas ya ante un notario. Hay copias en la oficina del doctor Herrera, abogado especializado en derechos de adultos mayores, y yo mismo, como ex oficial de seguridad, he certificado la autenticidad de las grabaciones». Vi cómo la arrogancia se desvanecía del rostro de Mercedes, reemplazada por un miedo primario. Por primera vez, parecía comprender la gravedad de su situación. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Rafael. Su voz apenas un susurro derrotado. Era la pregunta que había estado esperando. Saqué la última carpeta, la más importante. «Tengo dos opciones para ustedes», expliqué con calma. «La primera es proceder legalmente, presentar todas estas pruebas a la policía y al fiscal. Dadas las evidencias, es casi seguro que enfrentarían cargos por intento de envenenamiento, conspiración criminal, intento de fraude patrimonial y falsificación de documentos médicos. Las penas potenciales incluyen prisión efectiva». Hice una pausa, observando cómo la realidad de las consecuencias se asentaba en sus rostros. «La segunda opción es esta». Extraje el documento que había preparado con ayuda del doctor Herrera. Un acuerdo extrajudicial con condiciones estrictas. Les entregué copias del documento. A medida que leían, sus expresiones iban cambiando del miedo a la incredulidad. «¿Trabajo comunitario en un refugio de animales?», exclamó Mercedes indignada. «¿A mi edad? Esto es ridículo». «Más ridículo es envenenar perros a tu edad», respondió Estela secamente. «Terapia psicológica obligatoria, supervisión por un oficial de libertad condicional». Rafael parecía abrumado. «Mamá, esto es humillante». «¿Más humillante que lo que planeaban hacerme a mí?», pregunté con suavidad. «Más humillante que ser internada contra mi voluntad, declarada mentalmente incompetente, despojada de mi hogar y mis decisiones». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Y hay una condición más», añadí, señalando la última página. «Una compensación económica que se destinará íntegramente a organizaciones de protección animal y defensa de los derechos de adultos mayores». «No tenemos ese dinero», protestó Verónica. «Estamos prácticamente en bancarrota». «Lo sé», respondí. «Por eso he estructurado un plan de pagos a lo largo de 5 años. Tendrán que ajustar su estilo de vida, trabajar más horas, olvidarse de vacaciones lujosas y restaurantes caros, pero es factible y ciertamente preferible a la prisión». Los tres se miraron evaluando sus opciones, que en realidad se reducían a una sola. Finalmente, Rafael habló. «¿Y si aceptamos? Si cumplimos con todas estas condiciones, ¿qué garantía tenemos de que no presentarás igualmente las denuncias?». «Mi palabra», respondí simplemente, «la misma que ustedes estaban dispuestos a invalidar con un falso diagnóstico de demencia. La diferencia es que yo sí honro mis compromisos». Fue una de las conversaciones más largas y dolorosas de mi vida. Durante las siguientes 2 horas, discutimos cada término del acuerdo, cada condición, cada consecuencia. Hubo lágrimas, recriminaciones, intentos de manipulación emocional e incluso algunas amenazas veladas de Mercedes. Pero al final, enfrentados a la aplastante evidencia de sus crímenes y a la perspectiva de consecuencias legales devastadoras, cedieron. Uno a uno, firmaron el documento. Primero Rafael, con mano temblorosa y ojos que no se atrevían a encontrarse con los míos. Luego Verónica, sollozando silenciosamente. Finalmente Mercedes, con un gesto brusco y furioso, como quien firma su propia sentencia de muerte. Estela y Sergio firmaron como testigos y yo agregué mi firma al final. El doctor Herrera, que habíamos contactado previamente, estaba esperando mi llamada para venir inmediatamente a certificar el documento con su firma de abogado. Mientras esperábamos, un silencio pesado llenó la sala. Trueno,
que había permanecido vigilante durante toda la confrontación, finalmente se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi regazo, como ofreciéndome consuelo. Lo acaricié distraídamente, agradecida por su presencia constante y leal. «Hay algo que no entiendo», dijo finalmente Rafael, rompiendo el silencio. «¿Por qué nos ofreces este acuerdo? ¿Por qué no simplemente nos denuncias después de lo que intentamos hacerte?» Era una pregunta válida. Me tomé un momento para formular mi respuesta. «Por varias razones», dije al fin. «Primero, por Lucía. No quiero que mi nieta crezca con la carga de tener a sus padres en prisión, con el estigma social que eso conlleva. Segundo, porque creo que este acuerdo, si lo cumplen honestamente, puede ser más transformador que una condena tradicional. Trabajar con animales abandonados, recibir terapia para entender sus acciones, contribuir económicamente a causas que protegen precisamente a quienes intentaron dañar, eso podría quizás ayudarles a redescubrir su humanidad». Hice una pausa, acariciando las orejas de Trueno. Y tercero, porque a pesar de todo, Rafael sigue siendo mi hijo, el niño que crié, que alguna vez tuvo valores, principios. Quiero creer que esa persona aún existe, enterrada bajo capas de ambición y materialismo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rafael ahora. «No merezco tu compasión», murmuró. «No, no la mereces», confirmé sin dureza. «Pero la ofrezco de todos modos, no por ti, sino por mí, porque no quiero que el resentimiento y el odio consuman los años que me quedan, porque elijo la justicia restaurativa por encima de la venganza». Cuando el doctor Herrera llegó y certificó el documento, creando copias oficiales para todas las partes, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No era alivio exactamente, ni mucho menos felicidad. Era la sensación de haber navegado por una tormenta terrible y haber llegado, maltrecha pero viva, a una orilla desconocida. Se marcharon en silencio, derrotados, con copias del acuerdo y la indicación de presentarse en 2 días en la oficina del doctor Herrera para establecer los detalles de la supervisión, el cronograma del trabajo comunitario y las sesiones de terapia. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el sofá, física y emocionalmente agotada. Estela se sentó a mi lado y me abrazó en silencio, mientras Sergio servía 3 copas del vino que habían traído Rafael y Verónica. Una pequeña ironía que no pasó desapercibida. «Por la justicia», brindó Sergio levantando su copa. «Por la verdad», añadió Estela. «Por los nuevos comienzos», completé yo, sintiendo a Trueno acurrucarse a mis pies, fiel como siempre. Esa noche, después de que mis amigos se marcharan, me senté en el porche trasero contemplando las estrellas. La casa que había sido testigo de tantas alegrías, tristezas y ahora traiciones parecía diferente. No menos mía, pero sí transformada, como yo misma. «¿Sabes, Trueno?», dije en voz alta, aunque solo él podía escucharme. «A veces las peores tormentas nos revelan nuestra verdadera fortaleza. Nunca imaginé a mis 68 años que tendría que defender mi vida, mi hogar, y a ti con tanta ferocidad, pero lo hice y seguiré haciéndolo». Mi fiel compañero movió la cola, como asintiendo a mis palabras. En sus ojos oscuros brillaba esa sabiduría especial que solo los perros parecen poseer, una comprensión que trasciende las palabras. Y mientras la noche avanzaba, contemplando el jardín donde todo había comenzado con aquel perro envenenado, supe que esta historia, mi historia, no terminaba con una confrontación dramática ni con un acuerdo firmado. Continuaría con cada día que viviera plenamente, con cada decisión que tomara libremente, con cada momento de alegría compartida con Trueno. Porque al final, la mayor victoria no había sido exponer la conspiración ni imponer consecuencias a los culpables. Había sido descubrir a esta edad que aún tenía la fuerza para defender lo que amaba, la claridad para ver a través de las mentiras y la sabiduría para elegir un camino de justicia que no sacrificara mi propia humanidad. Los días posteriores a la confrontación transcurrieron en una extraña calma. Era como si la tormenta hubiera pasado, dejando tras de sí un paisaje transformado, irreconocible, pero en cierto modo más claro. Ya no había sombras acechando en las esquinas. Ya no necesitaba revisar obsesivamente las grabaciones de las cámaras ni analizar la comida de Trueno antes de dársela. La verdad, por dolorosa que fuera,
había traído consigo una libertad inesperada. Cumpliendo con lo acordado, Rafael, Verónica y Mercedes iniciaron su trabajo comunitario en diferentes refugios de animales. El doctor Herrera, que se había convertido en un aliado invaluable, me enviaba informes semanales sobre su cumplimiento. Las primeras evaluaciones eran exactamente lo que esperaba: resistencia, quejas constantes, actitudes hostiles. Mercedes especialmente parecía empeñada en hacer de cada tarea una oportunidad para expresar su desprecio. Limpiar jaulas de perros callejeros a mi edad, se quejaba según los informes. Es humillante, test e innecesario. Una tarde, aproximadamente un mes después del acuerdo, decidí visitar discretamente el refugio donde Rafael y Verónica cumplían sus horas. No les había avisado y ellos no me vieron. Me situé estratégicamente detrás de un almacén de alimentos, desde donde podía observar sin ser vista. La escena era exactamente como la había imaginado. Rafael, con aspecto desaliñado y expresión de disgusto, limpiando un canil con movimientos bruscos y descuidados. Verónica, a su lado, intentaba bañar a un pitbull anciano que parecía desconfiado, manteniendo la mayor distancia posible del animal. Ambos parecían peces fuera del agua, completamente fuera de su elemento. Sus ropas caras estaban manchadas, sus rostros mostraban agotamiento y frustración. Por un momento sentí una punzada de satisfacción que inmediatamente me avergonzó. No quería convertirme en alguien que disfruta del sufrimiento ajeno, incluso si ese sufrimiento era merecido y autoinfligido. Estabas a punto de marcharme cuando algo captó mi atención. Una niña de unos 8 años se acercó a Verónica, señalando al perro que estaba bañando. ¿Cómo se llama?, preguntó con la inocencia característica de su edad. Verónica pareció sorprendida por la interrupción. No tiene nombre, o si lo tiene, no lo sé. Todos los perros deberían tener nombre, insistió la niña. Mi mamá dice que tener un nombre es tener dignidad. Vi cómo algo cambiaba sutilmente en el rostro de mi nuera. Una sombra de reflexión, quizás incluso de vergüenza. Tienes razón, respondió finalmente. ¿Quieres ayudarme a ponerle uno? La niña sonrió ampliamente. Sí, creo que se parece a un Valentín. Es viejo, pero valiente. Valentín, repitió Verónica, y para mi sorpresa, acarició suavemente la cabeza del perro. Me gusta ese nombre. Fue un momento breve, insignificante para cualquier observador casual, pero para mí representaba algo importante: la primera grieta en la armadura de indiferencia y resentimiento que habían construido. Me retiré silenciosamente, guardando esa pequeña escena en mi memoria. Las semanas se convirtieron en meses. Las evaluaciones del trabajo comunitario comenzaron a mostrar cambios graduales. Rafael, según los informes, había pasado de la resistencia abierta a una aceptación resignada. Mercedes seguía siendo la más difícil, pero incluso ella había moderado sus quejas. Verónica, sorprendentemente, era quien mostraba los cambios más notables. La señora Salazar ha desarrollado una afinidad especial con los animales mayores, escribió la directora del refugio. Ha solicitado específicamente trabajar con perros ancianos o con problemas de salud, a quienes dedica atención particular. Recordé aquel momento con la niña y el pitbull y me pregunté si aquella pequeña interacción había sido el catalizador de algo más profundo. A veces, las transformaciones comienzan con los gestos más pequeños, las conexiones más inesperadas. En cuanto a mí, también estaba cambiando. La traición de mi familia me había herido profundamente, pero paradójicamente también me había liberado del peso de expectativas falsas, de una relación basada en apariencias, de la ilusión de una familia unida. Era doloroso, sí, pero también clarificador. Comencé a reconstruir mi vida con nuevos cimientos. Retomé la pintura con mayor seriedad, dedicando varias horas cada día a crear. Mis acuarelas, antes tímidas y convencionales, se volvieron más audaces, más expresivas. Pinté a trueno decenas de veces, corriendo en el jardín, dormitando bajo el naranjo, alerta ante cualquier sonido sospechoso. Pinté también el dolor, la traición, la redención, colores oscuros que gradualmente daban paso a tonalidades más luminosas. Estela, mi amiga incondicional, sugirió que expusiera mis obras. Al principio me reí de la idea.
¿Quién querría ver las pinturas de una profesora jubilada de 68 años? Pero ella insistió, y finalmente accedí a mostrar algunas piezas en una pequeña galería comunitaria del barrio. Para mi asombro, la exposición fue un éxito modesto pero significativo. Vendí varias obras, recibí elogios sinceros y, lo más importante, conecté con personas que encontraban en mis pinturas algo que resonaba en ellas. El tema recurrente de la traición familiar, la soledad y la resiliencia parecía tocar fibras universales. Sus cuadros cuentan historias, me dijo una mujer mayor durante la inauguración. Historias que muchos vivimos, pero pocos nos atrevemos a contar. Aquellas palabras me dieron una idea. Si mis pinturas podían contar historias, ¿por qué no compartir también mi propia historia con palabras además de imágenes? No como un acto de venganza o exposición pública, sino como un testimonio que pudiera ayudar a otros. Fue así como surgió el grupo Dignidad Plateada. Comenzó como una reunión informal en la biblioteca del barrio. 5 o 6 personas mayores compartiendo experiencias de vulnerabilidad, manipulación o abuso por parte de familiares. Historias que normalmente quedaban enterradas bajo capas de vergüenza y resignación. Mi hijo vendió mi auto sin consultarme, diciendo que ya no debería conducir a mi edad, contó don Armando, un viudo de 72 años. Cuando protesté, sugirió que mi memoria estaba fallando, que no recordaba haberle dado permiso. Mi nuera controla cada peso que gasto, como si fuera una niña incapaz de administrar mi propia pensión, compartió doña Carmen, de 75 años. Si compro algo para mí misma, me hace sentir culpable, diciendo que debería pensar en el futuro de mis nietos. Historias distintas pero con patrones similares. Infantilización, control financiero, aislamiento social, manipulación emocional. El denominador común era la pérdida gradual de autonomía y dignidad. Creemos que al envejecer nos volvemos invisibles, les dije en una de nuestras reuniones, pero somos más visibles que nunca. Somos vistos como obstáculos o como recursos, rara vez como personas completas con deseos y derechos propios. El grupo creció rápidamente. De 6 participantes pasamos a 15, luego a 30. Comenzamos a invitar expertos, abogados especialistas en derechos de adultos mayores, psicólogos, trabajadores sociales. Organizamos talleres sobre protección patrimonial, sobre cómo reconocer y enfrentar el abuso psicológico, sobre recursos comunitarios disponibles. Una tarde, mientras preparaba materiales para la próxima reunión, recibí una llamada inesperada. Era Verónica. Isabel, comenzó, su voz titubeante. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo y lo entiendo. Solo necesitaba decirte algo. Me sorprendió la humildad en su tono, tan diferente de la arrogancia que había mostrado siempre. Te escucho, respondí, neutral pero no hostil. El trabajo en el refugio ha cambiado algo en mí, confesó. Al principio lo odiaba, lo veía solo como un castigo, pero hay un perro allí, Valentín, un pitbull viejo que nadie quería adoptar. Le he estado cuidando estos meses y no sé cómo explicarlo. Me ha enseñado algo sobre la dignidad en la vejez, sobre la resistencia. Guardé silencio, permitiéndole continuar. Sé que no puedo deshacer lo que hicimos, lo que planeamos hacerte a ti y a Trueno. Es imperdonable. Su voz se quebró levemente. Solo quería que supieras que el trabajo comunitario ha sido más que un castigo. Ha sido una lección, supongo, una que necesitaba desesperadamente. No sabía qué responder. Parte de mí desconfiaba, viendo esto como otra manipulación, pero otra parte, quizás la profesora que siempre creyó en la capacidad de las personas para aprender y cambiar, quería creer en la sinceridad de sus palabras. El tiempo dirá, Verónica, respondí finalmente. Las palabras son importantes, pero son las acciones constantes las que revelan el verdadero cambio. Lo entiendo, dijo, y percibí decepción, pero también aceptación en su voz. Solo quería que lo supieras. Después de colgar, me quedé contemplando el teléfono pensativa. ¿Era posible que algo bueno estuviera emergiendo de toda esta situación? ¿Que el trabajo en el refugio de animales, diseñado principalmente como castigo, estuviera teniendo un efecto transformador? El doctor Herrera me confirmó semanas después que Verónica había solicitado continuar como voluntaria en el refugio, incluso después de completar sus horas obligatorias. Es inusual, comentó.
pero parece genuino. Ha desarrollado un vínculo especial con los animales mayores o enfermos, precisamente los más difíciles de ubicar en adopción. Rafael mostraba cambios más lentos y menos evidentes. Según los informes, cumplía sus horas con diligencia, pero sin el entusiasmo que Verónica había desarrollado. Mercedes seguía siendo la más reticente, cumpliendo lo mínimo necesario con resentimiento apenas disimulado. Un domingo, aproximadamente 6 meses después de la confrontación, recibí otra visita inesperada. Era Lucía, mi nieta, ahora con 17 años, acompañada por Verónica. Ambas parecían nerviosas pero decididas. «Abuela», comenzó Lucía, «mamá y yo queremos mostrarte algo. ¿Podemos pasar?». Las invité a entrar notando cómo Trueno, normalmente cauteloso con las visitas después de todo lo ocurrido, se acercó a olfatear a Lucía con entusiasmo. Incluso con Verónica parecía menos defensivo que antes. «Es sobre el proyecto escolar del que te hablé», continuó Lucía, extrayendo una tablet de su mochila. «Finalmente está terminado». Me mostró un documental de 15 minutos titulado Dignidad Plateada, rompiendo el silencio. Para mi sorpresa, era un reportaje sobre nuestro grupo de apoyo, con entrevistas a varios participantes. Todos habían dado su consentimiento, me aseguró. Estadísticas sobre el abuso a adultos mayores y recursos para quienes enfrentaban situaciones similares. «Es mi proyecto de fin de curso», explicó Lucía, «pero también es mucho más. Quiero que otras personas, especialmente jóvenes, entiendan que el envejecimiento no significa pérdida de derechos o de voz». Miré a Verónica interrogante. «¿Tú sabías de esto?». Asintió. «La he ayudado con la edición y me ha hecho enfrentar muchas verdades incómodas sobre cómo te tratamos, sobre cómo nuestra sociedad ve a los adultos mayores». Había una autenticidad en su expresión que no pude ignorar. No era la Verónica calculadora y materialista que había conspirado contra mí. Había algo diferente en su mirada, una humildad que antes no existía. «El documental ganó el primer premio», añadió Lucía con orgullo. «La escuela quiere proyectarlo para todos los estudiantes y hay una ONG interesada en utilizarlo para sus programas educativos». Sentí una mezcla de emociones, orgullo por mi nieta, cautela hacia Verónica y una especie de satisfacción al ver cómo nuestra pequeña iniciativa podría tener un impacto más amplio. «Hay algo más», dijo Verónica, extrayendo un sobre de su bolso. «He solicitado transferir mi trabajo comunitario exclusivamente al programa de terapia con animales para adultos mayores. Quiero desarrollar un proyecto que conecte a personas en residencias geriátricas con animales del refugio que necesitan hogares temporales o permanentes». Me entregó el sobre, que contenía una propuesta detallada y sorprendentemente bien pensada. «El doctor Herrera dijo que necesitaría tu aprobación, ya que modifica los términos originales del acuerdo». Examiné el documento, impresionada a mi pesar por la seriedad y profundidad del planteamiento. No era el trabajo superficial de alguien cumpliendo a regañadientes una sentencia, sino un proyecto nacido de reflexión genuina y compromiso. «Lo consultaré con el doctor Herrera», respondí, todavía cautelosa pero intrigada. «Parece un proyecto valioso». Mientras se marchaban, observé a Verónica interactuar brevemente con Trueno. Se agachó a su nivel, permitiéndole olfatear su mano antes de acariciarle suavemente detrás de las orejas. Un gesto pequeño pero significativo de respeto hacia un ser que antes había considerado meramente un obstáculo a eliminar. Los meses siguientes trajeron más cambios, algunos sutiles, otros más evidentes. Rafael, aunque nunca mostró la transformación de Verónica, comenzó a asistir a las sesiones de terapia con mayor apertura, según me informó su psicólogo, con el consentimiento de Rafael para compartir esta información. Estaba enfrentando cuestiones profundas sobre sus valores, su relación con el dinero y el éxito, su visión del envejecimiento. Mercedes seguía siendo la más resistente al cambio, pero incluso ella había moderado su hostilidad abierta. Cumplía con lo estipulado, aunque sin el entusiasmo o la reflexión que Verónica había desarrollado. Un año después de aquella confrontación que lo cambió todo, organicé una pequeña ceremonia en el jardín de mi casa. Era el aniversario de la adopción de Trueno y quería celebrarlo de manera especial. Invité a quienes se habían convertido en mi familia elegida, Estela y Sergio, varios miembros del grupo Dignidad Plateada, el doctor Gustavo,
que había sido crucial en descubrir la verdad, el doctor Herrera, que me había apoyado legalmente. Para mi sorpresa, también decidí invitar a Lucía, Verónica e incluso a Rafael, no por un sentido de obligación familiar, sino por reconocimiento a los pequeños pero significativos pasos que habían dado. Mercedes quedó excluida. Su resistencia al cambio y su falta de arrepentimiento genuino hacían su presencia inapropiada. Fue una tarde hermosa, con el sol filtrándose entre las ramas del naranjo, el aroma de las flores impregnando el aire y Trueno correteando felizmente entre los invitados, especialmente atento con los miembros más ancianos del grupo, como si intuyera su necesidad de compañía y afecto incondicional. En un momento de la celebración, me encontré a solas con Rafael en un rincón del jardín. Parecía diferente, más delgado, con algunas canas nuevas, pero también con una expresión más auténtica, menos calculadora. «Mamá», comenzó visiblemente nervioso, «hay algo que necesito decirte. No es una justificación ni busco tu perdón, solo necesitas saberlo». Asentí, animándole a continuar. «Cuando papá murió, encontré algunos documentos en su escritorio, planes para asegurar tu bienestar en caso de que él faltara. Había investigado residencias, opciones de cuidado domiciliario, todo pensando en tu comodidad y dignidad». Hizo una pausa, sus ojos fijos en el suelo. Yo tomé esa preocupación genuina y la retorcí en algo irreconocible, en un plan para beneficiarme económicamente. Traicioné no solo tu confianza, sino también la memoria de papá, todo lo que él valoraba y defendía. Sus palabras me golpearon con fuerza. Miguel, siempre previsivo, siempre cuidando de mí, incluso anticipando su ausencia. Y Rafael, distorsionando ese amor en algo sórdido. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté. «Porque en terapia estoy aprendiendo a enfrentar la verdad, no solo sobre lo que hice, sino sobre quién me convertí». Levantó la mirada, enfrentando la mía por primera vez. «Y porque quiero que sepas que entiendo la magnitud de mi traición, no solo contra ti, sino contra todo lo que nuestra familia representaba. No hubo abrazo de reconciliación, ni lágrimas compartidas, ni promesas de un futuro familiar idílico. Esos finales pertenecen a las películas, no a la vida real, donde las heridas profundas dejan cicatrices que nunca desaparecen completamente. Pero hubo algo importante, verdad, una verdad incómoda, dolorosa, pero necesaria para cualquier posibilidad de sanación auténtica. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en el porche con Trueno acurrucado a mis pies. Contemplé el jardín, testigo silencioso de tantos momentos cruciales, el hallazgo del perro envenenado, las confrontaciones familiares y ahora esta pequeña celebración que simbolizaba un nuevo capítulo. «¿Sabes algo, Trueno?», dije en voz alta, rascándole detrás de las orejas. Nunca imaginé que a mis 69 años estaría reconstruyendo mi vida desde cimientos tan diferentes. Nunca pensé que descubriría tanta fortaleza en mí, ni que encontraría una nueva familia en personas que no comparten mi sangre, pero sí mis valores. Trueno levantó la cabeza, sus ojos oscuros fijos en mí, con esa atención absoluta que solo los perros saben dar. Y ciertamente nunca imaginé que aquella llamada fría, «tu perro murió, ese Chucho», sería el comienzo de una historia de redescubrimiento y propósito, no solo para mí, sino para tantos otros. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno y sentí una paz que había estado ausente durante mucho tiempo. No era la paz ingenua de quien ignora las sombras del mundo, sino la serenidad más profunda de quien las ha enfrentado y ha emergido más sabia, más fuerte. El grupo Dignidad Plateada seguía creciendo, ahora con capítulos en varios barrios de la ciudad. El documental de Lucía había generado conversaciones importantes sobre el edadismo y el abuso a adultos mayores. El proyecto de Verónica, conectando residencias geriátricas con animales del refugio, mostraba resultados prometedores, beneficiando tanto a los ancianos como a los animales abandonados. Y yo, Isabel Montero, antigua profesora de matemáticas, ahora pintora, activista y defensora de derechos, había descubierto que la vida no termina a los 60, ni a los 70, que cada crisis, incluso las más dolorosas, trae consigo semillas de nuevos comienzos,
que la traición puede convertirse en catalizador de transformación si elegimos responder con dignidad en lugar de amargura. Mientras la noche avanzaba y Trueno dormitaba pacíficamente, tomé una decisión. Compartiría mi historia completa, no solo en el grupo de apoyo, sino más ampliamente, a través de mi arte, de mis palabras, de mi ejemplo, no como un relato de victimización, sino como testimonio de resistencia y renovación. Porque si algo había aprendido en esta inesperada travesía, era que nuestras historias más dolorosas, cuando son compartidas con honestidad y propósito, pueden iluminar el camino para otros que atraviesan sus propias tormentas. Y esa quizás es la forma más poderosa de transformar el sufrimiento personal en bien colectivo. Queridos amigos que me han acompañado hasta este momento, gracias por dedicar su tiempo a escuchar esta historia que nunca imaginé vivir a mis 69 años y mucho menos compartir frente a una cámara. Cuando miro hacia atrás y repaso todo lo ocurrido desde aquella fatídica llamada, «Tu perro murió, ese Chucho», me asombra el camino recorrido, las lecciones aprendidas y las transformaciones que han surgido de lo que parecía ser únicamente una tragedia personal. Lo que comenzó como un intento cruel de arrebatarme a mi fiel compañero Trueno, mi independencia y mi hogar, se convirtió inesperadamente en el catalizador de un despertar. Un despertar no solo para mí, sino para muchos otros adultos mayores que enfrentan situaciones similares en silencio, convencidos de que deben aceptar el maltrato o la manipulación como parte inevitable de envejecer. Recuerdo vívidamente cada momento de esta historia, la confusión inicial al descubrir aquel perro similar a Trueno en mi jardín, la sospecha creciente mientras observaba las extrañas actitudes de Rafael, Verónica y Mercedes, la investigación silenciosa con ayuda de mis verdaderos amigos Estela y Sergio, el horror al confirmar que efectivamente estaban intentando envenenar a mi perro como parte de un plan más amplio para internarme contra mi voluntad y apropiarse de mi propiedad. Pero lo que comenzó como una historia de traición familiar evolucionó hacia algo mucho más significativo, la confrontación que sostuve con ellos, presentando todas las pruebas recopiladas y ofreciéndoles un acuerdo de justicia restaurativa en lugar de una denuncia penal, fue solo el principio de un viaje que continúa hasta hoy. He visto cambios que jamás habría imaginado. Verónica, quien una vez consideró a Trueno como un simple obstáculo a eliminar, desarrolló una conexión genuina con los animales del refugio, especialmente con los mayores y enfermos que nadie quería adoptar. Su proyecto conectando residencias geriátricas con animales abandonados ha beneficiado a decenas de ancianos solitarios y mascotas sin hogar. Rafael, aunque con pasos más lentos y cautelosos, también ha mostrado signos de reflexión y arrepentimiento genuino. Su reconocimiento de cómo traicionó no solo mi confianza, sino también los valores que su padre le inculcó, fue un momento de verdad que, aunque doloroso, abrió la puerta a una posible sanación. Y quizás lo más significativo, el nacimiento del grupo Dignidad Plateada, ese espacio seguro donde adultos mayores comparten experiencias de vulnerabilidad y abuso, pero también estrategias de protección y empoderamiento. Ver cómo ha crecido, extendiéndose a otros barrios, inspirando el documental de mi nieta Lucía, generando conversaciones importantes sobre el edadismo en nuestra sociedad. Todo eso me confirma que incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarse en semillas de cambio positivo. Mi historia no es única. Por cada Isabel que encuentra la fuerza para investigar, confrontar y defender su autonomía, existen decenas, cientos de adultos mayores que sufren en silencio, convencidos de que no tienen derecho a exigir respeto, de que son una carga, de que deben aceptar con gratitud cualquier migaja de atención, incluso cuando viene acompañada de manipulación o abuso. Es por ellos que he decidido compartir mi experiencia a través de este canal. Abuela recordó, porque nuestras memorias no son solo recuerdos personales, son testimonios valiosos, lecciones de vida que pueden iluminar el camino para otros. Cada arruga en nuestros rostros representa una historia de superación, cada cana un aprendizaje, cada cicatriz una batalla que hemos sobrevivido. Lo que he aprendido a lo largo de este camino
es que la edad no disminuye nuestro valor como seres humanos, que tener 60, 70 u 80 años no significa renunciar a nuestra autonomía, a nuestros sueños, a nuestro derecho fundamental de tomar decisiones sobre nuestra propia vida, que la soledad puede ser un espacio de reflexión y crecimiento, no necesariamente de desamparo, y que a veces las familias que construimos por elección, como mis amigos Estela y Sergio, como los miembros de Dignidad Plateada, pueden ser más auténticas y solidarias que aquellas vinculadas por la sangre. También he aprendido sobre el poder sanador de los animales. Trueno no fue solo la víctima potencial de un plan cruel, fue mi compañero incondicional, mi razón para mantenerme activa, mi confidente silencioso. Su presencia me dio la fuerza para luchar cuando todo parecía perdido. Y ahora, 5 años después de aquella terrible llamada, sigue a mi lado, encanecido pero tan fiel como siempre, recordándome cada día que el amor más puro a veces viene en formas inesperadas. Si mi historia ha resonado en tu corazón, si has sentido indignación, tristeza, pero también esperanza al escucharla, te invito a convertirte en parte de esta comunidad. Suscríbete a Abuela Recordó para acompañarnos en este viaje de rescatar historias que merecen ser contadas, experiencias que pueden servir como faro para otros navegando aguas turbulentas. Cada suscripción no es solo un número, es un mensaje que nos dice que estas historias importan, que las voces de los adultos mayores merecen ser escuchadas, que la sabiduría que hemos acumulado a lo largo de décadas tiene valor en un mundo obsesionado con la juventud y la novedad. Dale me gusta a este video si te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar, si ha despertado en ti el deseo de mirar con otros ojos a los adultos mayores en tu vida. Ese simple gesto ayuda a que nuestro mensaje llegue más lejos, a más personas que quizás necesitan escuchar precisamente esta historia. Y por favor, déjanos tu comentario. Cuéntanos de dónde nos estás viendo. Si conoces situaciones similares, ¿qué harías en mi lugar? ¿Qué te ha impactado más de esta historia? Tus palabras no solo me ayudan a saber que este esfuerzo vale la pena, también crean conexiones entre todos los que formamos esta comunidad, revelando que no estamos solos en nuestras experiencias. Preparar estos videos requiere esfuerzo, tiempo, recursos. Revivir estas memorias para estructurarlas de manera coherente, grabar durante horas, editar cada episodio para que llegue a ustedes con la mejor calidad posible. Todo esto implica costos que asumimos con gusto, pero que a veces representan un desafío. Si valoras este contenido y tienes la posibilidad de apoyarnos económicamente, considera al bueno hacer una donación a través de Gracias, el botón que aparece debajo del video. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite cubrir los gastos de producción y, sobre todo, aumentar la frecuencia de nuestras publicaciones. Con tu apoyo, podríamos pasar de un video semanal a contenido diario, alcanzando a más personas, rescatando más historias que merecen ser contadas. No subestimes el poder de tu contribución. Como he aprendido a lo largo de mi vida, y especialmente durante esta experiencia, los gestos aparentemente pequeños pueden desencadenar transformaciones enormes. Tu donación podría ser precisamente lo que necesitamos para llevar estas historias a alguien que se siente solo en su lucha, a una persona mayor que cree que su voz ya no importa, a una familia que está normalizando comportamientos abusivos sin siquiera reconocerlos como tales. Antes de despedirme, quiero pedirte que mires los otros videos de nuestro canal. Cada historia es única. Cada testimonio ofrece perspectivas valiosas sobre el envejecimiento, la dignidad, la resistencia. Desde María, que a los 85 años enfrentó a una inmobiliaria que intentaba expropiar su casa histórica, hasta Carlos, quien a los 73 descubrió su pasión por la fotografía y ahora documenta la vida cotidiana de adultos mayores en situación de calle. Cada relato es una pieza del gran mosaico que estamos construyendo juntos. La sociedad nos ha querido convencer de que al envejecer nos volvemos invisibles, que nuestras historias ya no importan, que debemos apartarnos silenciosamente para dejar espacio a las nuevas generaciones. Abuela Recordó nació precisamente para desafiar esa narrativa, para demostrar que envejecer no significa desaparecer, sino quizás encontrar nuestra voz más auténtica y poderosa. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso,
pero transformador. Gracias por permitirme compartir cómo aquella llamada fría, tu perro murió, ese chucho, que debería haber sido el inicio de mi fin, se convirtió inesperadamente en el catalizador de un nuevo comienzo. Un comienzo no basado en ilusiones sobre familias perfectas, sino en la verdad cruda, en la resiliencia descubierta, en la fuerza que no sabía que poseía. Te espero en el próximo video, donde otra historia espera para ser recordada y compartida. Esta es Isabel, vuestra abuela que recordó, despidiéndose con gratitud y esperanza hasta nuestro próximo encuentro.